Entrevistar a Jordi Vilches es entrevistar a uno de los actores más interesantes, curiosos y personales de su generación. Presente en cine, televisión y teatro desde bien tierna edad, el actor catalán se encuentra en estos momentos representando Donde le dejan y junto a María García Vera el musical Festa de Valls per Salvar el Món. Excéntrica pieza dirigida por Miguel Ángel Blanca, sí, el tipo de Manos de Topo, donde además la acompañan gente de bien como Edu Pou de los ZA, Sara Fontán y el gran Joan Colomo. Fuimos a verlos a Visus de Gracia y este fue el resultado. Buenos días, Jordi. ¿Qué tal? Bonitos tatuajes. ¿Qué te iba a preguntar? Además de hoy que presentas esta Festa Valls per Salvar el Món, ¿en qué otros proyectos andas metido? Bueno, hoy hacemos la fiesta de bailes para salvar el mundo y bueno, tengo algunas películas para este año y así, bueno, aún no tengo fechas concretas, pero bueno, es cine español importante. Cine del bueno. Sí. ¿Y estás haciendo teatro porque del cine y las tele ya no te llaman demasiado o es una verdadera vocación? Bueno, a ver, a mí me gusta lo que hago de teatro y así. Y bueno, es que lo del cine es que no es culpa mía, sino es que es Telecinco y TV3 y Antena 3 que no sé, no me acaban de apoyar del todo y bueno. ¿Hay un cierto veto a Jordi Vilches? Yo creo que sí. Pero bueno, no lo quiero decir en voz alta, pero... Mejor, porque Basile está escuchando. Otra cosa que te iba a decir, ¿no? ¿Estás un poco cansado de estar encasillado en este papel de freak excéntrico? ¿Quién, yo? Sí, usted. No, bueno... no. A ver, yo podría hacer un drama estupendamente. O sea, creo que yo puedo hacer... Trabajar al lado de estos artistas de gran contraste y éxito musical va a suponer un paso adelante en tu carrera, ¿no crees? Paso adelante en mi carrera. ¿Que igual necesario? Hostia, ¿qué coño de preguntas son estas, tío? Hombre, es una entrevista, pues, rollito periodismo del bueno, La Edad de Oro, Paloma Chamorro, con ese flow, ¿sabes o no? Joder, ¿No? ¡Tío! Jordi, que te iba a hacer la pregunta al Guachis ahora. ¿Qué ha pasado? Hombre. ¿Qué preguntas, Guachis? Viene tu entrevistador bueno. Bueno, ahora soy yo el entrevistador. Yo voy a hacer preguntas, Guachis. Follow me. Ahora vamos a conocer a uno de los grupos teatrales más underground de la ciudad de Barcelona, Ciudad Condal. Follow me, babies. Follow me. Yeah, you too. Follow me. Follow me. Follow. Yeah, come on, everybody. Woo! Estamos en el aire. Aquí con los músicos de la Save the World Band y el aspirante a director de cine Miguel Ángel Blanca. Bien, primera pregunta. Bueno, para vosotros como simples músicos que sois, ¿cómo es trabajar con un nominado a los Goya como Jordi Vilches? Bueno, yo desde que lo vi por primera vez en la pantalla, que tengo sueños con Vilches y ha sido siempre como un icono así que me ha marcado. Y entonces cuando me salió la oportunidad, pues desde entonces, pues mira, no toco horas de la emoción. Es una... Tú, no, da igual, ya me contestarás después. Tú que has estudiado cine, ¿y qué tal trabajar con Vilches? Ya me habían hablado que vigilara con Vilches, ¿no? Obviamente hay una leyenda detrás de que vigila, que te la lía, que sabes, que se olvida de traer, pues yo qué sé, las capas, cosas de vestuario, ¿no? Y bueno, estoy un poco preocupado porque ahora le ha dado por las armas. Eso es una cosa que nadie lo sabe y es una exclusiva, que le ha dado por las armas y por traficar con ellas, ¿no? ¿Te sientes pequeño trabajando al lado de Jordi Vilches?
Yo la verdad es que no lo conocía, pero es un tío muy, muy guay. O sea, me gustó mucho lo que hizo en Belle Époque y en El Milagro de Petinto. Y nada, muy contento de trabajar con él. Sí. Pequeño, sí, enano, minúsculo. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Y cómo pensaste en Jordi Vilches para este proyecto, no? Pues yo creo que Jordi Vilches de alguna forma, él pensó en mí, ¿no? Él pensó desde su cama, que estaría aquel día después de tomarse una lata del pack, ¿no? Pensaría, hostia, he de llevar esa telepatía al director o al aspirante a director para que escriba algo para mí. Y así lo hice, lo escribí para él. Estupendo. ¿Cómo os ganáis la vida? Aparte de la música, quiero decir. Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad que tenemos de este musical para intentar ser el assistant de Jordi Vilches. Y nada. Que nos pague lo que nos debe. Sí, y bueno, es que escribirle mails, atender las llamadas, a mí me gustaría este trabajo. Creo que todos un poco nos hemos puesto detrás de la figura de Vilches para intentar encauzar nuestras carreras que no acaban de funcionar. De arrancar. No salimos del underground. Exacto, va a ser difícil, ¿no? Difícil. Miguel Ángel, ¿cómo conseguiste salir del útero de tu madre con esa cabeza tan grande que tienes? Pues es una buena pregunta, ¿eh? De hecho, me voy a llamar a mi madre y se lo voy a preguntar. ¿Qué te Bien, parece? estupendo. Mientras esperamos que la llamada de Miguel Ángel, vamos a preguntar la última pregunta. Ahora que Trump ha ganado las elecciones, ¿qué canción creéis, qué coreografía o canción bailaría Donald Trump? Difícil pregunta, pero yo creo que iría más por el rollo así del twerking o alguna cosa así, yo lo veo. Twerking, aunque bailó en la inauguración, bailó My Way de Frank Sinatra, que empieza diciendo "And now the end is near", el fin está cerca. Ahí lo tienes. Muy bien, yo también opto por el line dance, un poco rollo country. Bueno, aquí lo que habéis visto es una de mis otras entrevistas, las mejores entrevistas que podéis encontrar en mi canal de YouTube, ¿vale? Hasta siempre, amigos. Adiós, maravillosa banda. No intentes imitar al Vilches porque no te pareces. Ya. Bueno, guapos, sexys. Mi número de teléfono 618 23 84 y 2 números más. Para todas las chicas estas, las guarrillas, podéis llamarme. Venga. A les portes del judici final muntarem un festival. Para evitar la destrucció. Bueno, Andrés, a ver si aprendes a entrevistar. Hablar un poquito bien, con soltura. Tener, yo que sé, entrevistados de categoría como los que puedo traer yo. Y nada, chicas, ahí estoy, ¿eh? Podéis encontrarme en Facebook. Chao, os quiero.